Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. ¿La Corte confirmará o no el traslado de los jueces a sus tribunales? Esta es una pregunta que nos hacemos después de haber conversado con el senador Mario Páez, senador nacional por Chubut, del Frente de Todos, y teniendo en cuenta el clima que se ha generado, euforia por parte de algunos dirigentes de la oposición, de los camaristas desplazados, algunos se manifestaron claramente, como el caso de Castelli, y otros, han hecho manifestaciones también de júbilo en off. Estamos en contacto ahora con el diputado nacional Leopoldo Moró y queremos saber, cuál es su reflexión, cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto de vista político y jurídico esta resolución de la Corte, esta aceptación del per saltum. ¿Qué tal? Buen día, Leopoldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. Bueno, a ver, esto hay que dividirlo en dos partes. Por un lado, efectivamente, la recepción o aceptación de la Corte en lo que respecta a tratar el per saltum. Y por el otro lado, la cuestión que queda pendiente, que es resolver sobre el fondo de esta materia. Es decir, responder a esta pregunta inicial que vos te hacías en cuanto a si la Corte va a decidir que estos jueces fueron mal trasladados y deben volver a sus destinos de origen, o si por el contrario los va a confirmar en estos cargos que usurparon. Respecto a la primera cuestión, el hecho de que se haya tratado el per saltum, a mí me parece que la Corte ha cometido un error enorme, que creo que no le puede haber pasado desapercibido, creo que es deliberado, en el sentido de, en primer lugar, posibilitar que 3 jueces que se alzaron contra la Constitución y uno de sus poderes, que es el Senado de la Nación, tengan el cobijo de un per saltum. Esto me parece que es un privilegio inaceptable para quienes tienen una actitud sediciosa. Es tan inaceptable como el privilegio que tiene Stornelli de no haberse presentado durante 7 convocatorias consecutivas y seguir siendo fiscal y ni siquiera estar suspendido. Lo que demuestra que la Corte vuelve a actuar de manera endogámica, es decir, mirando hacia adentro del Poder Judicial y generando impunidad de aquellos que, a diferencia de un ciudadano del común, pretenden estar por encima, en este caso concreto, de la ley y en el caso de Stornelli, de la Constitución. En segundo lugar, me parece que, una vez más, en esta línea de defenderse entre sí como corporación, la aceptación del tratamiento del per saltum deja en la indefensión a miles de ciudadanos que seguramente estaban esperando de la Corte alguna resolución en recursos de queja o en recursos extraordinarios, en causas donde está afectada la libertad de las personas o el derecho a la propiedad o cualquiera de otros de los derechos que consagra la Constitución, y que no tienen la misma suerte que tienen estos 3 jueces, de que se trate de manera urgente y con el pretexto de una inexistente gravedad institucional su situación. El caso más emblemático es el que ocurrió hace 2 o 3 meses atrás, que tuvo público conocimiento de una señora, una chica que tuvo 14 años presa y finalmente la Corte trató un recurso extraordinario, determinó que no había sido homicidio y terminó en libertad y suicidándose a los pocos días. Eso contrasta claramente con estos privilegios que se otorgan a sí mismos los miembros del Poder Judicial. Y en tercer lugar, es inadmisible el tratamiento del per saltum porque estaba pendiente a horas, faltaban horas, de que se produjera un fallo de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo que estaba por resolver el pleito, que venía desarrollándose en el ámbito judicial. Por eso digo que esto es deliberado. Yo creo que lo que ha intentado la Corte es dar una muestra de poder, poniéndose una vez más por encima de la Constitución, porque ellos no tenían que hacer ninguna interpretación constitucional, habida cuenta de que el trámite fue absolutamente legal y encuadrado en las normas constitucionales. Lo que ellos le quieren decir al Poder Ejecutivo, acá mandamos nosotros. Y me parece que eso es una concesión a los poderes fácticos
que pretenden en última instancia que la Corte termine sustituyendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, precisamente porque son los que han ganado elecciones y tienen origen electoral. Y como hay sectores económicos, Techín, Clarín, que no se resignan a haber perdido la elección, porque han perdido privilegios, ya no hay más endeudamiento para favorecer fuga de capitales, ya no hay más tarifazos en dólares, quieren que la justicia reemplace al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por eso anuncian judicializaciones de todo tipo. Judicializan las actividades del Congreso, judicializaron esta causa, antes de que se apruebe están ya diciendo que van a judicializar el impuesto a las grandes riquezas. Entonces la Corte tiene que advertir eso y no prestarse a ese juego. Ahora, prestarse a ese juego parte de la Corte, de acuerdo a lo que señalás, tiene que ver con la existencia, esta es una pregunta, de poderes fácticos que están presionando, y si eso fuese así, ¿cómo es que lo logran sobre los integrantes del máximo Tribunal de Justicia de la Nación? Y porque siempre tienen puesta la oreja en los más poderosos. Es una constante, sobre todo de esta Corte. Vos ten en cuenta que hay 2 miembros de la Corte que habían aceptado entrar por decreto a la Corte. Así que, ¿cuál es la autoridad moral y jurídica que los puede asistir para estar en esos lugares? Es decir, quien en su momento aceptaba ingresar por decreto a la Corte no tiene límite, digamos. Entonces me parece que, bueno, está bien, está pendiente la cuestión de fondo, vaya a saber cuándo la resuelven y cómo la resuelven, pero este primer paso que han dado es un desatino, porque además de aquí en adelante, cada vez que haya que resolver alguna cuestión de esta naturaleza, se van a juntar 4 personas con una cacerola en la puerta de la casa de alguno de ellos o en la puerta de la Corte, y con un par de títulos de Clarín y Nación, van a terminar resolviendo. Y van a tener que resolver muchos casos, porque te reitero, los poderes fácticos que están en la operación de acoso y derribo del gobierno tienen decidido llevar todo al Poder Judicial. Y no es casual que sea así, porque saben que ahí tienen un refugio. Es decir, lo que no les dio el pueblo votando se los da el Poder Judicial con estos manejos y con estos abusos que pretenden, reitero, demostrar que ellos son los que en definitiva tienen la última palabra. La pueden tener si se trata de resolver cuestiones de naturaleza constitucional, pero en este caso no estaba en duda ni está en discusión la cuestión constitucional. Es más, la suspensión que ellos hacen de la aplicación de esta decisión recae en un fallo de un recurso de amparo. Ni siquiera se atrevieron a plantear una cuestión de orden constitucional. Ellos lo que simplemente dicen, no, acá manejamos la cosa nosotros, no se metan con el Poder Judicial porque eso es nuestro. Y de paso viven por unos días con Nación, Clarín y los que le exigieron este comportamiento. Ahora, Leopoldo, esta situación se inscribe en un contexto que comienza, si vos querés, con el episodio de Vicentín, tal vez haya otro punto de partida, en el que se ha generado un clima de una gran virulencia contra muchas de las decisiones políticas del gobierno. No sé si vos lo ves de esta manera. Esto se inició con el resultado de la elección. Vos recordás la reacción de Macri la noche del resultado de las PASO. Actuó casi como Nerón, quiso incendiar Roma. Le echó la culpa al pueblo argentino, al día siguiente promovió una devaluación de locos, alentó un desastre. Y es más, hace 2 o 3 días atrás el senador Burlich dijo el disparate de que habíamos hecho fraude en la elección que ellos habían controlado para deslegitimar el resultado. No, esta gente no tiene límites. Esto se inició el día que perdieron la elección. Está claro. Está claro. Leopoldo, ¿cómo ves al gobierno en esta situación? ¿Cómo lo ves en cuanto a la firmeza de sus decisiones políticas, en cuanto a un endurecimiento
de las posiciones, habida cuenta de que el comportamiento de ciertos sectores de la oposición, por no decir la inmensa mayoría, y de eso que llamamos los poderes fácticos, está mostrando sus dientes de una manera cada vez más clara. Bueno, pero el gobierno está actuando con firmeza, con claridad en sus decisiones. Precisamente eso es lo que cada vez pone más agresivos a estos sectores. Te reitero, estos sectores no se resignan ni al congelamiento de tarifas, ni a la regulación de los mercados cambiarios y financieros. Por supuesto, menos se resignan a tener que ceder una milésima parte de sus fortunas en una situación de emergencia para poder ser solidarios con 45 millones de argentinos. Pero bueno, nosotros eso lo tenemos claro. Tenemos claro que si íbamos a cumplir como estamos cumpliendo con nuestro contrato electoral, íbamos a tener este tipo de dificultades. Y bueno, son las dificultades que hay que afrontar. Es cierto que se nos hace más complejo porque a la pandemia macrista le sucedió la pandemia del coronavirus. Entonces el escenario es muy complejo, por supuesto en el mundo, pero además en el caso de la Argentina es doblemente complejo por estas circunstancias que sumaron dos pandemias una detrás de la otra. Muy bien. Leopoldo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Chau, chau.